El análisis del acontecer diario. En la voz de David Romero. Espacio editorial. Ayotzinapa sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema duro, difícil en México. El dolor abierto, la vena abierta, y todavía no se sabe. El día de ayer en esta reunión, yo quisiera compartir alguna reflexión con ustedes, auditorio, compartir esta reflexión de esta mañana, cuando yo le digo a usted, Ayotzinapa es esta forma de tener una visión de México a partir de la violencia que se ha enseñorado diría yo, en los últimos 12 años en este país, o quizá 15 años en este país, en donde los cárteles de la droga han ido ganando terreno al Estado mexicano, a las estructuras. Ayotzinapa, sin duda, es una vena abierta y profunda y dolorosa, pero también habría que hablar. Yo convocaría a una visión muy amplia en medio de este dolor, a ver una visión no solo de los 43 normalistas, de los 6 más que murieron en esa noche, de los tantos desaparecidos, de los 200 cadáveres que fueron encontrados en las fosas de Tamaulipas, ¿recuerda usted? En la época de Calderón, 200 cadáveres en fosas, pero eran de migrantes. Y entonces se perdió, no hubo mayor indignación social, no hubo mayor movilización social, eran migrantes. Y quizá ahí es donde la deshumanización de la atención que se tiene sobre las cosas nos ha llevado a este punto en donde estamos. Permitimos durante muchos años que este tipo de desapariciones, que estas ejecuciones, que esta actividad criminal del narcotráfico se convirtiera en autoridad y en poder, por la indiferencia de una sociedad, porque los medios de comunicación no cumplimos con cabalidad a dar seguimiento a ello. Hoy, sí, hoy es Ayotzinapa. ¿Qué será mañana? ¿Pero qué fue antes? Se habla de 22,000, 24,000, y hay quienes afirman 28,000 desaparecidos desde el sexenio de Calderón a la fecha. Una cifra espeluznante. Y peor aún, una cifra sobrerecogedora, aterradora, cuando se habla de más de 100,000 muertos en la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón. Todos ellos, criminales o no, eran seres humanos, tanto frente a la Constitución y debió serlo frente a nuestra conciencia, tanto como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No se trata de meter más, y lo quiero decir de esta forma cruda, para entender la realidad que también es cruda y dolorosa. No se trata de meter más cadáveres en la misma olla, en un momento de dolor. Se trata de abrir la visión en este momento de quiebre, en este punto de oscuridad en el que se encuentra el país. Porque yo he visto marchar, yo ayer volví a ver esta marcha, este encendido de velas en México, que con toda legitimidad y dolor real reclaman la aparición de 43 normalistas. Pero nos hemos olvidado de quienes encontraron los 38 cadáveres de las fosas que se encontraron en principio en Iguala, en Cerro Viejo, en la búsqueda de los normalistas. En este caminar y andar quizá tortuoso, lerdo y torpe, si usted lo quiere poner, de búsqueda de los normalistas, se han encontrado 38 cadáveres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Cuántas fosas hemos encontrado en este país? Y no he escuchado movilizaciones. No pretendo que Ayotzinapa disminuya el grito y exigencia de justicia. No.
pero Ayotzinapa, este punto de oscuridad, nos debe llevar a un camino de claridad, de entendimiento, de justicia y de acabar con la impunidad. Y en ella entran todos los que han sido objeto de una desaparición o de una ejecución. Estamos hablando entre desaparecidos y ejecutados en esta guerra contra el crimen organizado, pues de casi 122,000 o 128,000. Un cálculo que ahí se queda, porque no hay estadística que pueda confirmarlo. ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde está el dolor que debe levantarse? Pero ¿sabe qué fue lo que nos llevó a esto? ¿Sabe qué fue el detonante de Ayotzinapa? Nuestra indiferencia. El momento en que nos dábamos cuenta que en tal lugar encontraron a 12 ejecutados. Nadie los reclamó. En tal lugar encontraron 100 cadáveres en una fosa, o 40, o 30. Tampoco nos interesó ubicarlos ni identificarlos. Ha sido tanta la indiferencia de la sociedad mexicana que le permitió la valentía al narco de hacerse autoridad en Guerrero, de tomar el poder y entonces asesinar a mansalva, ejecutar, asesinar, a partir del salvajismo, a partir de la impunidad, a partir de la ley del crimen, frente a una sociedad que vive en episodios, que vive por páginas, que escribe el escándalo de hoy como preámbulo, prólogo del escándalo del mañana. Y así sucesivamente nos vamos olvidando de las páginas anteriores. Y entonces Ayotzinapa es responsabilidad de todos, de nuestra gran capacidad de olvido, de nuestra gran capacidad de no registrar los hechos y de una ausencia de conciencia colectiva, de que un muerto, un solo muerto y un solo desaparecido estaba atentando, socavando contra nuestras libertades, contra nuestros derechos, contra nosotros. Pero lo vimos en el ajeno, lo asumimos en el ajeno, lo concluimos en el ajeno. Hoy ese ajeno somos nosotros mismos, que queremos que Ayotzinapa se sepa y que se tenga justicia y verdad. Pero también hubo indiferencia entre 100,000 y 22,000 desaparecidos. Y le dimos toda la oportunidad al crimen, al narcotráfico. Sí, es una sociedad que en su indiferencia subestimó al narcotráfico. El narcotráfico enloqueció, se satanizó. Y luego contra la sociedad. Cada muerto y cada caído era contra nosotros. Hoy no nos debe pesar nada más 43. Hoy nos debe pesar haber subestimado una realidad en ese andar de la búsqueda del caso del día, del momento, y solo registrar y vivir el momento, sin llevar un registro en el cual supiéramos claramente que estaban atentando contra nosotros. Pero no hemos tenido la visión colectiva. Y ahí fue donde todos perdimos la conciencia de la realidad. Y Ayotzinapa nos convoca a la conciencia, pero sobre todo a la realidad, a la verdad y a la justicia,
pero a todos.